Queridos amigos, bienvenidos al encuentro número 40 del curso Crecimiento Espiritual según la Kabbalah. En el último encuentro hablamos de que el ser humano es un ser dual, como que hay dos ciudadanos dentro nuestra. Por una parte está nuestra esencia divina y por otra parte está el ego, que es el deseo de recibir. Y en esa lucha continua entre el deseo de dar y el deseo de recibir, vamos viajando a través de la vida. Y cuando la persona nace, su esencia divina está débil y el ego es el que dirige las emociones y el que dirige el comportamiento. Una de las herramientas que el ego utiliza es el pasado y el futuro. Siempre está habitando entre el pasado y el futuro. Y de esa forma, pues se nos genera el sufrimiento, porque si una persona se enfoca en el pasado, pues se va a enfocar primero en el sentimiento de culpa de lo que hizo incorrectamente o de lo que pudo hacer y no hizo. Y por otra parte se va a enfocar también en el rencor. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pensando en lo que me hicieron y por qué me lo hicieron y yo no me lo merecía. Y por tanto, cuando la persona no sabe reconciliarse con su pasado y se queda prendido en el pasado, pues todo eso genera una carga negativa que el ego nos lleva a ella, porque el ego no sabe perdonar, porque el ego piensa que nosotros somos mejores que nadie y merecemos todo, y por tanto si el otro me quitó algo, pues no lo puedo perdonar hasta que no me lo dé. Y de ahí que, por otra parte, nos mete en el futuro, en la incertidumbre del futuro, y ese futuro imaginativo que nos lleva a pensar lo negativo, nos lleva a pensar en el peor escenario posible de la preocupación, del miedo, de la angustia, de la catástrofe. Y cuando me voy al pasado, siento tristeza por el sentimiento de culpa, siento rencor, pero cuando me voy al futuro, siento preocupación, miedo y angustia. Y por tanto, el ego me encierra en los sentimientos negativos. Ante una situación de sufrimiento que genere angustia, si el ego domina, pues me siento víctima, me siento maltratado. Y de ahí que si reconocemos que somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo físico, que nuestra esencia divina es la que tiene que dirigir nuestra vida, y que muchas veces esa esencia divina se deja desplazar por ese personaje falso que se llama el ego, que piensa que yo soy lo que tengo y que los demás me deben, y que es tan importante para el ego lo que los demás van a pensar de mí. El ego habita en el pasado, que es sufrimiento, porque me genera culpa, rencor, resentimiento, o habita en el futuro desde el miedo, desde la preocupación, desde la angustia, anticipándose ante lo negativo que puede pasar. El ego siempre busca tener más. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir no tiene límite. El deseo de recibir es imposible satisfacerlo. Por más que tenga, siempre va a querer más. Si tiene 2, quiere 4. Si tiene 4, quiere 8. Y por tanto, siempre va a buscar conseguir más cosas. Porque la adquisición, la propiedad, es lo que le da la confianza y le da la seguridad. No está mal en pensar que una persona tiene que tener sus comodidades, pero tiene que saber muy bien cuáles son sus prioridades, qué es lo que tiene que estar primero y cuál es la misión por la cual el alma baja a este mundo, que es para aflorar su esencia divina. Cuando yo construyo mi vida desde el ego, voy a tener placer, pero no voy a ser feliz, porque la felicidad está en la plenitud de mi alma y el ego no me deja llegar nunca a la plenitud. Porque siempre está en ausencia, porque el ego siempre pide más, nunca se satisface con lo que tiene. Y de ahí que nuestras creencias son las que van a determinar nuestra conducta. Y si yo me dejo llevar por esos sentimientos negativos del rencor y la angustia del pasado y la preocupación y el miedo en el futuro,
pues mi comportamiento va a estar condicionado por estos sentimientos negativos y va a ser un comportamiento negativo, va a ser un comportamiento de insatisfacción, un comportamiento de falta de paz interior por esa intranquilidad en la cual el ego me hace sentir y me hace vivir. ¿Cómo podemos romper esta cadena? ¿Cómo podemos salir de ese círculo cuando la persona se enfoca en dos elementos fundamentales? Un elemento es lo que nosotros llamamos la teshuvá, el arrepentimiento, que es que la persona se reconcilie con el pasado. Y en el momento que la persona se reconcilia con el pasado, ya elimina la culpa y elimina el rencor. Y por tanto es tan importante el perdón. Muchas veces nosotros pensamos que el que perdona está dando un regalo. En realidad se está dando un regalo a él mismo, porque cuando una persona perdona se libera de toda esa carga negativa que reside dentro de él. Y de ahí que, por una parte, tenemos que trabajar lo que es el arrepentimiento, la reconciliación con el pasado, y por otra parte tenemos que trabajar lo que es la seguridad en Dios, porque eso es lo que nos ayuda a controlar el futuro, en el sentido que nosotros decimos, es verdad que hay una incertidumbre, es verdad que yo no controlo, pero yo me pongo en manos del Creador. Él es el que rige el universo y Él es el que conoce lo que es necesario para mí. Las personas que están conectadas con el ego piensan que la felicidad está afuera y buscan la felicidad en el placer, mientras que la persona que está conectada a su naturaleza espiritual sabe que la felicidad está dentro. La felicidad depende de cómo yo sé activar mis tres valores internos, que son la espiritualidad, el amor y la paz interior. Y por tanto la felicidad no me la puede dar nada de afuera, porque la tengo que yo trabajar desde dentro. ¿Qué quiere decir? Que hay una misión terrenal que el ser humano tiene y es cómo yo voy a subsistir. Es decir, si yo quiero realizar mi crecimiento espiritual, pues necesito unos medios materiales que me lo permitan. Es como cuando una persona quiere viajar a un lugar determinado, necesita un medio de transporte, pero el medio de transporte no es lo principal, es secundario. Y por tanto, hay una misión terrenal, cómo yo voy a subsistir y cómo voy a obtener los medios de sustento para tener esas necesidades cubiertas, para poder enfocarme en mi crecimiento y aflorar mi esencia divina. Y por otra parte, hay una meta espiritual que es desarrollar estos valores internos que están dentro de mí y aflorarlos. Ahora, ¿cómo podemos despertar a nuestra esencia divina? Porque muchas veces nuestra esencia divina se queda dormida y nuestro ego, nuestra naturaleza material, nuestro deseo de recibir es el que domina, es el que determina mi comportamiento. Y hay que despertarla, hay que despertar esa esencia divina para cambiar la forma de pensar, interpretar los acontecimientos y por tanto la forma de reaccionar ante los acontecimientos. Y uno de las cualidades más importantes, que es un derivado del amor, es el agradecer. Es decir, aprender a agradecer ante cualquier circunstancia. La persona tiene que enfocarse, es decir, cuando se levanta por la mañana y hay una oración que nada más abrir los ojos, el judaísmo marca que hay que decir, y es, te agradezco yo, Rey vivo y firme, que me devolviste el alma, con compasión, grande es tu fidelidad. Agradezco yo. Esa es la primera palabra y por tanto tenemos que aprender a agradecer, porque el agradecimiento es lo que nos conecta al Creador, es lo que nos conecta a nuestra esencia divina. Y saber que cualquier acontecimiento que nos ocurre, en lugar de verlo como un problema, aprender a verlo como un maestro que viene a enseñarme algo en mi vida, que me quiere ayudar a avanzar, que me quiere ayudar a trascender. Y nuestra mente no está en paz porque siempre hay ruido, siempre hay tempestades, siempre hay tormentas internas, sobre todo cuando estamos oscilando entre el pasado y el futuro. Pero, porque eso me engancha en lo negativo. Pero si la persona aprende a hacerse varias preguntas al día,
La primera pregunta, ¿qué tipo de pensamientos son los que tengo? Y esos pensamientos vienen condicionados por mis creencias. Y por tanto es tan importante trabajar desde la esencia divina, trabajar los valores internos. Cuando una persona trabaja la espiritualidad, quiere decir, la espiritualidad, la aceptación es una parte de la espiritualidad, porque la aceptación me ayuda a interpretar los acontecimientos de una forma positiva. Es decir, si esto ha ocurrido es porque tengo que aprender algo de ello. Y por otra parte, la persona tiene que estar vigilante de sus pensamientos, no dejar que sus pensamientos negativos me conduzcan, pero para eso tengo que trabajar mis creencias y saber eliminar esas falsas creencias. Y la mejor forma de saber eliminar esas falsas creencias es cuando la persona desarrolla el amor y desarrolla la compasión. Cuando aprendo a ver la vida y a juzgar desde la compasión, y ahí es cuando limito a la negatividad y no la dejo entrar. Aceptación es evaluar mi reacción, mis pensamientos y mi emoción. Escoger el aprendizaje y no sentirnos víctimas del malestar que me está generando la otra persona. La aceptación me sirve para crecer y dejar a un lado el ego. Y no hay forma de crecimiento espiritual si no somos capaces de dominar al ego, salirme y analizar mis pensamientos desde la aceptación, disociarme de lo negativo y entender los acontecimientos como una forma de crecimiento y de aprendizaje espiritual. Muchas gracias por la atención prestada y como siempre es muy importante que se suscriban al canal para que seamos más fuertes y podamos seguir difundiendo esta sabiduría espiritual. Muchas gracias.